Fue para un análisis de sangre de rutina, pero el laboratorio mezcló su muestra con marcadores de un antiguo linaje real. El rey vampiro se materializó en el pasillo de la clínica en cuestión de horas. Lo que nadie sabía, las hormonas del embarazo ya estaban uniendo sus esencias inmortales, y él no podía irse sin reclamar a la madre y al niño como parte de su corte eterna. Elena Vázquez apretó su tarjeta del seguro con dedos sudorosos mientras se acercaba al mostrador de recepción en los laboratorios médicos del Pedregal. La iluminación fluorescente proyectaba sombras duras sobre su rostro cansado, después de otra noche en vela, revisando propuestas de investigación para su nuevo puesto en la universidad. La sala de espera zumbaba con una actividad inusual para un martes por la mañana. Técnicos de laboratorio empujaban carritos cargados con especímenes que parecían brillar con luz propia. Contenedores marcados con símbolos que no reconocía junto a etiquetas médicas familiares. Revisó su reloj 2 veces. La ansiedad le carcomía el estómago al considerar la pila de documentos de empleo que la esperaban en su escritorio. Todo condicionado a estos análisis de sangre de rutina que se interponían entre ella y la oportunidad de investigación que había soñado desde la facultad. La recepcionista, una mujer pálida con caninos inusualmente afilados, apenas levantó la vista mientras le entregaba a Elena una carpeta gruesa de formularios, murmurando algo de que los tiempos de procesamiento estaban más largos por unas muestras especiales. Elena se sentó en una silla de plástico junto a un hombre cuya piel parecía absorber la luz del techo y una mujer cuyo reflejo se veía extrañamente distorsionado en la mesa de centro de cristal. Ambos evitaban el contacto visual de esa manera particular de la gente que comparte secretos incómodos. La doctora Miranda Ríos se apresuró por los pasillos traseros del laboratorio, su teléfono zumbando con mensajes cada vez más urgentes de colegas sobre el retraso de especímenes de la mañana, mientras los técnicos hacían malabares con frasquitos que contenían de todo, desde paneles de lípidos estándar hasta muestras que requerían contenedores revestidos de plata y glifos protectores. La División Médica Sobrenatural operaba dentro de los laboratorios del Pedregal bajo capas de camuflaje burocrático, procesando solicitudes de genealogía para cortes vampíricas junto con pruebas de paternidad humanas, consultas de fertilidad para parejas, cambiaformas mezcladas con exámenes de embarazo rutinarios, todo diseñado para mantener el delicado equilibrio entre mundos que la mayoría de los humanos nunca sospecharon que existían. Cuando el técnico Jaime Morales tomó el frasquito de Elena, su mente ocupada por los complejos requisitos de seguimiento para una solicitud de verificación de linaje vampírico, tomó la hoja de protocolo equivocada de su portapapeles y alimentó la muestra de Elena al antiguo sistema de detección de linajes, una máquina que zumbaba con energías más antiguas que el edificio que la albergaba. El error se propagó a través de las redes de detección mágica más rápido que los datos digitales. La sangre ordinaria de Elena activó alarmas diseñadas para identificar a individuos portadores de genética real vampírica dormida. Marcadores genéticos que no deberían existir en la población humana general, pero que ocasionalmente surgían en descendientes de uniones sobrenaturales olvidadas. Ahora, por favor, tómense un momento para suscribirse a nuestro canal y comentar desde dónde nos ven y qué hora es. Siempre es fascinante ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Gracias. La muestra de sangre de Elena viajó a través de tubos revestidos de plata e inscritos con runas, entrando en cámaras donde la temperatura descendió por debajo de lo que el equipo normal podía lograr. Fue sometida a análisis que medían no solo la composición celular, sino la resonancia de magia profunda del alma que conectaba linajes a través de los siglos. La conciencia ancestral de la máquina
parte tecnología y parte entidad sobrenatural, reconoció algo imposible en la estructura genética de Elena e inmediatamente marcó su muestra con clasificaciones reservadas para los descubrimientos sobrenaturales más significativos, enviando alertas automatizadas a través de redes que conectaban a cada corte vampírica importante en Norteamérica. Minutos después de completarse el análisis, se activaron protocolos de emergencia en todo el edificio, mientras la pantalla de la computadora de la doctora Ríos se llenaba de advertencias sobre un evento de linaje categoría 5. La clasificación más alta reservada para descubrimientos que podían remodelar las estructuras políticas sobrenaturales. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, antiguos sistemas de comunicación llevaban la noticia a seres que habían esperado décadas por tal señal. Elena salió de la clínica 45 minutos después con un pequeño vendaje en el brazo e instrucciones de esperar los resultados en 72 horas. Completamente inconsciente de que su muestra de sangre había sido sometida a protocolos de análisis desarrollados durante el reinado de Carlomagno y refinados a través de siglos de política sobrenatural, caminando hacia el sol de la tarde con solo la más leve sensación de que algo había cambiado en la calidad de la luz a su alrededor. El viaje de regreso a su departamento tomó más tiempo de lo habitual, ya que se encontró distraída por sonidos que parecían más nítidos que antes. El volumen de la radio le causaba escalofríos, mientras que las conversaciones de otros autos llegaban a sus oídos con una claridad inusual. Y cuando se detuvo en un semáforo en rojo, cerca del campus universitario de la UNAM, el olor a ajo de un restaurante cercano le provocó un repentino retortijón de náuseas. Atribuyó los síntomas al estrés por su nuevo trabajo y la ansiedad general que acompañaba los grandes cambios de vida. Pero a medida que la noche se acercaba, descubrió una inexplicable necesidad de caminar hacia el centro histórico, una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Sus pies la llevaban por calles estrechas bordeadas de edificios que eran anteriores a la Guerra de Reforma, mientras las sombras parecían moverse independientemente de sus fuentes. El centro histórico zumbaba con energías que Elena no podía nombrar, pero sentía en sus huesos. Piedras ancestrales que habían absorbido siglos de oraciones y rituales, tanto cristianos como mucho más antiguos, creando una atmósfera que le erizaba la piel, con un reconocimiento que no podía explicar. Se encontró parada ante las enormes puertas de roble de la Catedral de San Bartolomé Apóstol, mientras la oscuridad se posaba sobre la ciudad, atraída por algo más fuerte que la curiosidad, pero incapaz de articular por qué se sentía más segura allí que en cualquier otro lugar. Las agujas góticas se elevaban hacia estrellas que parecían inusualmente brillantes contra el resplandor urbano. La sensación de ser observada le picó en los hombros, pero cuando se giró para escanear la calle detrás de ella, solo vio banquetas vacías y el ocasional auto pasando bajo las farolas, que parpadeaban en patrones demasiado regulares para ser una coincidencia, como si respondieran a su presencia con protocolos de reconocimiento que ella no entendía. La doctora Ríos miró la pantalla de su computadora con creciente incredulidad mientras los resultados del análisis sobrenatural poblaban su base de datos. Los análisis de sangre de Elena revelaban marcadores genéticos que indicaban compatibilidad con la reproducción vampírica a un nivel visto quizás una vez en una generación, combinados con lecturas hormonales que sugerían embarazo a pesar de que Elena no tenía pareja vampírica ni exposición a los complejos requisitos rituales necesarios para la concepción entre especies. Las implicaciones le helaron la sangre al darse cuenta de la magnitud del error de laboratorio. Un error que no solo había expuesto a Elena a sistemas de detección sobrenatural, sino que aparentemente había desencadenado una forma de embarazo mágico que desafiaba todas las leyes de la biología sobrenatural que ella entendía.
Tomó su teléfono para llamar a la línea de contacto de emergencia de la Corte Vampírica del Norte, sabiendo que en cuestión de horas, Elena se convertiría en el centro de una tormenta política que podría desestabilizar siglos de acuerdos territoriales sobrenaturales cuidadosamente mantenidos. Mientras tanto, las hormonas del embarazo que ya circulaban por el sistema de Elena crearían inevitablemente vínculos sobrenaturales con consecuencias que ninguna de las especies comprendía del todo. La temperatura en el laboratorio bajó 10 grados, mientras las sombras se acumulaban en rincones donde no debería haber sombras. Los focos fluorescentes se atenuaron a pesar del suministro eléctrico constante, mientras el equipo registraba fluctuaciones electromagnéticas que seguían patrones más antiguos que la historia registrada. Damián Escamilla se materializó en el pasillo principal con la gracia fluida del humo, tomando forma sólida. Su presencia causó que las puertas automáticas fallaran y que las cámaras de seguridad solo grabaran interferencias estáticas. Vestido con un traje negro perfectamente cortado que parecía absorber la luz ambiental y no reflejar nada a los observadores. Su aparición activó todas las protecciones sobrenaturales que protegían el edificio. Alarmas que solo la doctora Ríos podía oír aullaban a través de frecuencias que eludían la percepción humana, mientras antiguos símbolos tallados en las piedras de los cimientos comenzaban a brillar con energía protectora que había permanecido inactiva durante décadas. Los ojos plateados del rey vampiro escanearon el pasillo con enfoque depredador, mientras seguía el rastro de su compañera desconocida, cada instinto gritándole que ella había estado allí recientemente y ya llevaba a su heredero a pesar de la imposibilidad de tal concepción. La doctora Ríos salió de su oficina para encontrar a Damián inmóvil en el centro del pasillo. Su presencia era tan imponente que el personal de mantenimiento evitó inconscientemente el área, mientras los pacientes en las salas de espera cercanas sintieron repentinos impulsos de reprogramar sus citas. El aire a su alrededor crepitaba con un poder apenas contenido que hizo que su herencia medio vampírica respondiera con reconocimiento y miedo. Se acercó con cautela, sabiendo que un rey vampiro territorial, enfrentado a amenazas a su compañera y descendencia, representaba una de las entidades más peligrosas en la política sobrenatural. Su formación médica luchaba con sus instintos de supervivencia, mientras se preparaba para explicar cómo un simple error de laboratorio había creado una crisis que podría desatar una guerra entre especies. La cabeza de Damián se giró hacia ella con precisión mecánica. Su mirada poseía una inteligencia acumulada a lo largo de 8 siglos de existencia. Y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, combinada con el borde desesperado de un macho cuyos instintos protectores habían sido activados más allá de la razón. El golpe en la puerta del departamento de Elena a las 11:30 llegó con el peso de la inevitabilidad, aunque ella no tenía forma de saber que la mujer parada en el pasillo sostenía su futuro en una tableta médica, y el hombre detrás de ella podía remodelar la realidad con un pensamiento. La doctora Miranda Ríos parecía más pequeña fuera del entorno clínico, su cabello negro recogido severamente y sus ojos oscuros, ocultando secretos que hicieron que a Elena se le erizara la piel con un reconocimiento que no podía nombrar. Pero fue la figura que emergía de las sombras detrás de la doctora Ríos lo que le quitó el aliento a Elena y envió a cada instinto de supervivencia a gritar. Damián Escamilla se movía como oscuridad líquida tomando forma. Su alta figura vestida con un traje de carbón que parecía absorber la luz fluorescente del pasillo. Y cuando sus ojos plateados se encontraron con los suyos a través de la mirilla de la puerta, Elena sintió que algo fundamental se movía en su pecho. Un reconocimiento que eludía la lógica y hablaba directamente a la sangre y al hueso.
El rey vampiro dio un paso adelante con gracia depredadora, cada movimiento controlado, pero sugiriendo violencia contenida con cuidado. Y Helena se encontró abriendo la puerta, a pesar de que cada pensamiento racional le decía que llamara a seguridad, que corriera, que hiciera cualquier cosa menos invitar a esos extraños a su santuario. La doctora Ríos entró primero, su maleta médica apretada y su expresión mezclando preocupación profesional con algo que parecía inquietantemente como miedo, mientras Damián llenaba el marco de la puerta con una presencia que hacía que el pequeño departamento de Helena se sintiera asfixiante. El olor que lo seguía desafiaba la descripción, algo entre aire invernal y piedra antigua, con un matiz que le hizo la boca agua y le aceleró el pulso de maneras que la aterrorizaron. Helena retrocedió hacia la isla de su cocina, los dedos agarrando el borde de granito mientras la doctora Ríos comenzaba a instalar el equipo con eficiencia practicada, y Damián permanecía junto a la puerta, su quietud más inquietante de lo que habría sido el movimiento, porque ningún humano podía mantener esa inmovilidad perfecta. La explicación llegó en términos clínicos que destrozaron el mundo de Helena pieza por pieza. La voz de la doctora Ríos era firme mientras describía marcadores genéticos e índices de compatibilidad, mientras la mente de Helena alucinaba con la imposibilidad de todo lo que estaba escuchando. Su raro linaje portaba una herencia vampírica latente de generaciones pasadas. Marcadores que deberían haber permanecido inactivos, a menos que fueran activados por procesos mágicos específicos. Pero el equipo del laboratorio había detectado y despertado algo que nunca estuvo destinado a salir a la luz. El embarazo no era solo imposible, era un milagro biológico envuelto en una catástrofe sobrenatural. Porque Helena llevaba al heredero de la corte vampírica más poderosa de Norteamérica, y el niño que crecía dentro de ella la transformaría gradualmente en algo que ya no sería completamente humano. Damián habló por primera vez, luego su voz con acentos que ella no podía identificar, y una autoridad que hizo que las paredes de su departamento parecieran inclinarse hacia adentro. Explicó que los embarazos vampíricos requerían rituales de unión formales y consentimiento mutuo entre parejas aprobadas por la corte, no una activación accidental a través de equipos médicos diseñados para la investigación genealógica. Lo que le había sucedido a Helena violaba cada ley de la sociedad vampírica, mientras que simultáneamente creaba un vínculo entre ellos que ninguno de los dos podía romper. Una conexión que solo se fortalecería a medida que avanzara el embarazo y su transformación se acelerara. Helena rió entonces, un sonido agudo con histeria, mientras gesticulaba alrededor de su departamento normal, con sus muebles normales y su vida normal, que aparentemente era todo menos normal. Porque según estos extraños, estaba embarazada de un heredero sobrenatural que la haría inmortal quisiera o no. La tableta de la doctora Ríos mostraba lecturas que no significaban nada para Helena, pero todo para la mujer que las interpretaba. Secuencias genéticas que demostraban que el cuerpo de Helena ya estaba cambiando a nivel celular para acomodar a un niño que nacería con poderes que podrían remodelar el equilibrio entre los mundos humano y vampírico. El rey vampiro se acercó mientras la risa de Helena se convertía en lágrimas, y ella sintió que algo eléctrico pasaba entre ellos cuando él extendió la mano como para consolarla antes de detenerse, dejando caer su mano a un lado, mientras sus ojos plateados brillaban con emociones que ella no podía interpretar, pero que podía sentir resonando en su propio pecho. El vínculo era real, se dio cuenta con creciente terror. Porque cuando la mandíbula de Damián se apretó de frustración, ella sintió el dolor fantasma en sus propios dientes, y cuando su corazón se aceleró de pánico, vio cómo sus fosas nasales se dilataban como si pudiera saborear su miedo en el aire. La doctora Ríos guardó su equipo con movimientos rápidos, mientras explicaba que Helena quizás tenía 3 semanas antes de que la transformación se hiciera obvia para cualquier ser sobrenatural que la encontrara.
lo que significaba 3 semanas antes de que cada facción vampírica del país supiera exactamente dónde encontrar al futuro heredero de la Corte del Norte. El niño nacería con un poder sin precedentes según antiguas profecías, habilidades que podrían unir a las sociedades humanas y vampíricas o destruir ambas, dependiendo de quién controlara su crianza y lealtades políticas. Elena se hundió en su sofá mientras la magnitud de su situación la abrumaba, porque no estaba simplemente embarazada por accidente. Llevaba el futuro de la política sobrenatural en su vientre mientras estaba unida a un rey vampiro que la miraba como si fuera tanto la salvación como la catástrofe envuelta en piel humana. Damián se arrodilló ante ella entonces, moviéndose con una gracia fluida que demostraba que no estaba limitado por las limitaciones humanas de articulaciones y músculos, y cuando habló, su voz llevaba siglos de autoridad, templada por algo que podría haber sido una genuina preocupación por su bienestar en lugar de solo por el niño que llevaba. La transformación los protegería tanto a ella como al bebé, explicó, pero no podía revertirse una vez comenzada, lo que significaba que Elena tenía que elegir entre volverse inmortal o perder todo lo que hizo posible el embarazo en primer lugar. El departamento quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador de Elena y el sonido distante del tráfico. La vida normal continuaba afuera, mientras dentro su mundo se desplazaba sobre su eje hacia algo que no podía comprender. La doctora Ríos reunió valor y pronunció la última pieza de información que lo cambió todo, explicando que el embarazo había creado un vínculo sobrenatural entre Elena y Damián que se intensificaría con el tiempo, conectando sus emociones y eventualmente sus pensamientos hasta que ya no pudieran ser separados más que la sombra de la sustancia. Elena miró a los ojos plateados de Damián y sintió la verdad resonando en sus huesos, la certeza de que su vida tal como la conocía había terminado. Ya sea que aceptara esta realidad o pasara sus semanas restantes en negación, el rey vampiro se levantó lentamente. Sus movimientos llevaban arrepentimiento y determinación en igual medida. Y cuando habló de nuevo, sus palabras llevaban el peso de la verdad absoluta de que ahora estaba bajo su protección, quisiera o no, porque el heredero que llevaba la hacía la persona más valiosa y vulnerable del mundo sobrenatural. Elena cerró los ojos y sintió el futuro abalanzándose sobre ella como un tren de carga, sabiendo que cuando los abriera de nuevo, tendría que elegir entre luchar contra lo imposible o rendirse a un destino que nunca pidió, pero del que no podía escapar. Las manos de Elena se apretaron contra las frías paredes de piedra, mientras Damián la guiaba por pasajes que parecían pulsar con energía ancestral. El rey vampiro se movía con gracia fluida por corredores tallados en roca viva. Sus dedos se deslizaban por símbolos que brillaban plateados a su tacto. Podía oler siglos de incienso y algo metálico que hizo que sus sentidos recién agudizados se encogieran. El estrecho túnel se abrió de repente a una vasta cámara que le quitó el aliento por completo. Formaciones cristalinas sobresalían de las paredes que se elevaban más allá del alcance de la luz de las antorchas, mientras venas de metal luminiscente se entrelazaban en la piedra como un rayo congelado. Una tecnología que apenas podía comprender zumbaba silenciosamente en nichos. Dispositivos que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos, sus superficies cambiando entre curvas orgánicas y precisión geométrica. El rey vampiro señaló una plataforma donde esperaban figuras con túnicas, sus rostros ocultos, pero su poder inconfundible. Elena sintió el peso de su atención como una presión física contra su piel. Esto no era una corte medieval acechando en las sombras, sino una civilización que había evolucionado paralelamente a la humanidad durante milenios, sus logros ocultos detrás de ilusiones cuidadosamente mantenidas. La voz de Damián adquirió una nueva formalidad mientras hablaba a la corte reunida en un idioma que sonaba como música tocada en campanas de cristal.
Elena no entendía nada, pero sentía que el significado fluía directamente a su mente. El vínculo sobrenatural traducía conceptos demasiado complejos para las palabras humanas. El embarazo había despertado más que instintos protectores en el rey vampiro. Se dio cuenta con creciente inquietud. Algo fundamental había cambiado entre ellos, que iba más allá del accidente médico que inició esta pesadilla. Las figuras con túnicas se apartaron para revelar a una mujer anciana cuya piel parecía traslúcida en la extraña luz. Los ojos de la oráculo tenían profundidades que sugerían que había sido testigo del ascenso y la caída de imperios, su mirada despojando de toda pretensión para examinar la esencia misma de Elena. Cuando la anciana habló, sus palabras resonaron por la cámara con una autoridad que hizo que los cristales cantaran en armonía. La revelación golpeó a Elena como agua fría inundándole los pulmones. Esto no era casualidad, sino el destino cobrando una deuda escrita en su propio ADN. En algún lugar de su ascendencia yacía sangre vampírica diluida por generaciones, pero nunca realmente desaparecida, esperando el catalizador adecuado para despertar. El equipo del laboratorio había hecho más que detectar estos marcadores. Había activado secuencias genéticas latentes que la transformaron en algo sin precedentes. El examen del oráculo reveló verdades que aterrorizaron a todos los presentes. Elena llevaba el linaje de Serafina Espinosa, una híbrida nacida en el siglo XV que podía caminar bajo la luz del sol mientras dominaba todo el espectro de habilidades vampíricas. Serafina había sido cazada hasta la extinción, tanto por cazadores de brujas humanos como por puristas vampíricos que temían lo que representaba su existencia. Sus descendientes se habían escondido entre los humanos durante 500 años. Su herencia sobrenatural enterrada tan profundamente que incluso ellos permanecían inconscientes de su potencial. Elena no era solo una humana cualquiera, que por casualidad concibió un heredero vampírico, sino la última descendiente viva de un linaje que ambas especies habían intentado destruir. El niño que crecía dentro de ella heredaría habilidades que harían que los vampiros tradicionales parecieran limitados en comparación. Mientras los vampiros antiguos se quemaban bajo la luz solar directa y los más jóvenes solo se debilitaban, su hijo prosperaría durante el día sin perder ninguna ventaja nocturna. Las implicaciones causaron conmoción en la política sobrenatural que había permanecido estable durante siglos. Cada facción vampírica buscaría controlar a este niño o eliminarlo antes de que el equilibrio de poder cambiara irrevocablemente. La expresión de Damián se transformó al absorber las palabras del oráculo. Su confianza informal reemplazada por algo cercano a la reverencia mezclada con terror. El rey vampiro había gobernado a través de la fuerza y la astucia política durante 8 siglos. Pero este niño nacería con un poder que empequeñecía sus propios logros. Elena sintió su lucha interna a través de su vínculo mientras él lidiaba con la realidad de que su heredero eventualmente lo superaría de maneras que desafiaban todas las suposiciones sobre la jerarquía vampírica. La oráculo continuó su examen con instrumentos que desafiaban toda explicación, dispositivos que parecían leer memorias genéticas incrustadas en las células de Elena. Cada revelación pintaba una imagen más clara de lo que el niño se convertiría y por qué cada facción sobrenatural tenía razones para temer su existencia. Los vampiros habían mantenido su civilización secreta aceptando ciertas limitaciones. La principal de ellas, su vulnerabilidad a la luz solar y su dependencia de la sangre humana para sobrevivir. Un híbrido que pudiera operar libremente en ambos mundos mientras poseía versiones mejoradas de las habilidades vampíricas tradicionales, alteraría el delicado equilibrio que mantenía a su especie oculta de la detección humana. La formación científica de Elena la ayudó a procesar las implicaciones incluso mientras su mente emocional
se tambaleaba por el alcance de lo que había tropezado. El niño no solo sería poderoso, sino que representaría un avance evolutivo que amenazaba el orden establecido de maneras que iban más allá de la política hacia el reino de la supervivencia de las especies. Los vampiros tradicionales podrían encontrarse obsoletos en unas pocas generaciones si los linajes híbridos demostraban ser más adaptables al mundo moderno. El pronunciamiento final del oráculo llevaba el peso de una profecía que había guiado la política sobrenatural durante 1000 años. Este niño o uniría a las cortes vampíricas bajo una nueva forma de liderazgo, o desencadenaría una guerra que expondría su existencia a la humanidad antes de que cualquiera de las especies estuviera preparada para tal revelación. El papel de Helena ya no era el de una madre accidental, sino el de la portadora de un ser que remodelaría la sociedad sobrenatural. Eligiera ella participar en esa transformación o no. Los instintos protectores de Damián habían evolucionado más allá del apego personal hacia el reconocimiento de que Helena y el niño representaban el futuro de toda su especie. La corte del rey vampiro necesitaría prepararse para desafíos que las estructuras políticas tradicionales no podían abordar, mientras que Helena necesitaría dominar habilidades que apenas comenzaba a comprender. El examen de la anciana concluyó con advertencias que helaron a todos los presentes a pesar del calor sobrenatural de la cámara. Otros linajes existían en estado latente en todo el mundo. Sus portadores vivían vidas humanas normales, mientras bombas de tiempo genéticas esperaban su activación. El embarazo de Helena desencadenaría sistemas de detección sobrenatural que podrían despertar a otros híbridos latentes prematuramente, creando una cascada de presión evolutiva que podría desestabilizar tanto a las sociedades humanas como a las vampíricas. La oráculo habló de señales que ya se manifestaban en todos los continentes a medida que los linajes ancestrales se agitaban en respuesta a la transformación de Helena. El rey vampiro enfrentó una elección que definiría su legado para los siglos venideros. Podría intentar suprimir el conocimiento de la verdadera herencia de Helena y criar al niño en aislamiento, con la esperanza de evitar que la profecía se cumpliera. Alternativamente, podría abrazar los cambios venideros y posicionar a su corte como el puente entre las viejas tradiciones y la necesidad evolutiva. Ambos caminos conllevaban riesgos que podrían destruir todo lo que había construido durante 8 siglos de cuidadoso gobierno. Helena escuchó las discusiones que la rodeaban mientras procesaba la realidad de que su hijo nunca tendría la opción de una vida normal. El embarazo la había transformado de humana a algo sin precedentes. Pero el niño nacería en un papel que conllevaba responsabilidades que ninguno de los dos había elegido. Las palabras de la oráculo pintaron un futuro donde el secreto sobrenatural podría volverse imposible de mantener, obligando a ambas especies a confrontar su relación entre sí de maneras que habían evitado durante milenios. La cámara quedó en silencio mientras todos absorbían el peso de lo que se había revelado. El único sonido, la resonancia cristalina que parecía llevar sus pensamientos a la piedra misma. Helena sintió la mente del rey vampiro tocando la suya a través de su vínculo, compartiendo miedos y esperanzas que no podía expresar a nadie más. El embarazo que había comenzado como un error de laboratorio se había revelado como la culminación de un legado sobrenatural que se remontaba a 5 siglos, con implicaciones que resonarían por los siglos venideros. La invitación ornamentada llegó al amanecer, entregada por un cuervo cuyos ojos tenían demasiada inteligencia para cualquier ave natural. El pergamino portaba sellos que hacían que la sangre transformada de Helena cantara con un reconocimiento que deseaba poder ignorar.
Isabela Cisneros había invocado formalmente el derecho de reclamo impugnado, una ley ancestral que precedía la historia escrita de los vampiros y daba a las cortes rivales la autoridad para desafiar vínculos no marcados cuando involucraban herederos de importancia política. La elegante escritura detallaba procedimientos que se llevarían a cabo dentro de la semana, requiriendo la presencia de Helena ante un tribunal de señores vampiros, cuya edad combinada excedía la civilización humana registrada. La reacción de Damián al desafío envió temblores a través de los cimientos de piedra de la fortaleza, su furia manifestándose como sombras que se retorcían independientemente de sus fuentes, mientras la temperatura bajaba lo suficiente como para escarchar las ventanas en todo el complejo. El rey vampiro explicó entre dientes apretados que la jugada de Isabela era políticamente brillante y legalmente inatacable porque Helena no tenía marcas formales de pareja, y su vínculo permanecía sin ser presenciado por las cortes que gobernaban la sociedad vampírica. La reina de la corte del sur podría argumentar que el embarazo de Helena fue resultado de un accidente en lugar de un cortejo legítimo, convirtiendo la custodia del niño en un asunto de arbitraje político en lugar de derechos parentales. Helena sintió que sus habilidades recién despertadas respondían al estrés, sus sentidos mejorados, captando conversaciones en toda la fortaleza, mientras los vampiros se preparaban para lo que podría convertirse en un triunfo diplomático o el comienzo de una guerra que rompería siglos de cuidadosa paz entre las cortes. La doctora Ríos llegó horas después de la entrega del desafío, su maleta médica reemplazada por textos legales que parecían estar encuadernados en materiales que Helena prefería no examinar demasiado de cerca. La revelación de que su improbable aliada poseía herencia medio vampírica explicaba su inusual conocimiento de la medicina sobrenatural, pero también añadía capas de complejidad a la situación de Helena al darse cuenta de cuántas personas a su alrededor operaban con lealtades divididas entre los mundos humano y vampírico. La oferta de la doctora de servir como abogada de Helena vino con advertencias sobre los procedimientos formales de la corte que determinarían no solo la custodia del niño por nacer, sino el propio destino de Helena dentro de la sociedad vampírica. Las leyes que regían tales concursos habían sido escritas cuando las hembras vampiro eran consideradas propiedad, y los herederos pertenecían a la corte que pudiera demostrar una posición política superior, protocolos que hicieron que la sensibilidad moderna de Helena se revelara, incluso mientras sus recuerdos ancestrales le susurraban estrategias para navegar la prueba que se avecinaba. Mientras Helena estudiaba los precedentes legales que regirían su caso, sus habilidades se manifestaron de maneras que sorprendieron a todos, incluso a ella misma. Textos escritos en idiomas que nunca había aprendido se volvieron de repente comprensibles, como si su herencia vampírica estuviera descargando siglos de conocimiento acumulado directamente en su conciencia. Cuando Damián intentó demostrar un comportamiento cortés adecuado, Helena se encontró leyendo sus intenciones antes de que las pronunciara, accediendo a pensamientos y emociones a través de su vínculo con una claridad creciente que la emocionaba y la aterrorizaba. La transformación se aceleraba más allá de las proyecciones médicas de la doctora Ríos. Las limitaciones humanas de Helena se disolvían a medida que surgían capacidades sobrenaturales en estallidos impredecibles que la hacían sentir como una extraña en su propio cuerpo. Durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, la frustración de Helena con la terminología legal arcana desencadenó una proyección emocional que envió a todos los vampiros de la fortaleza a una euforia temporal, demostrando un poder que hizo que incluso Damián retrocediera con un cansancio recién descubierto. Las implicaciones políticas de sus habilidades en evolución quedaron claras cuando la doctora
Ríos explicó que los vampiros de la aparente fuerza de Helena típicamente requerían siglos para desarrollar tales habilidades. Sin embargo, ella manifestaba poderes avanzados a las pocas semanas de su transformación inicial. El niño por nacer aparentemente estaba acelerando el desarrollo de Helena de maneras que desafiaban todas las leyes de la fisiología vampírica, creando un circuito de retroalimentación que mejoraba tanto a la madre como a la descendencia más allá de los límites teóricos. Isabela Cisneros sin duda usaría el rápido avance de Helena como evidencia de que representaba un peligroso desconocido que amenazaba la estabilidad de la sociedad vampírica establecida. El territorio neutral elegido para la asamblea de la corte se encontraba debajo de Polanco, en cavernas que eran anteriores a los asentamientos humanos, talladas en roca viva por poderes que los vampiros modernos apenas podían comprender y expandidas durante milenios en un palacio subterráneo digno de los procedimientos que albergaría. Helena descendió por pasajes revestidos con formaciones cristalinas que pulsaban con su propia luz interior. Cada paso la llevaba más profundo a un mundo que operaba bajo reglas que apenas comenzaba a comprender. Los señores vampiros reunidos representaban un poder político que abarcaba continentes y siglos. Su presencia combinada creaba una atmósfera cargada de energía sobrenatural que hacía que a Helena se le erizara la piel con patrones de reconocimiento incrustados en sus memorias genéticas que despertaban. Isabela Cisneros comandaba la delegación de la Corte del Sur con una autoridad regia que hizo que Helena comprendiera por qué representaba una amenaza tan significativa para la posición de Damián. Su belleza realzada por la perfección vampírica, pero sus ojos contenían un cálculo que hablaba de una astucia política agudizada a lo largo de múltiples vidas humanas. El desafío formal comenzó con protocolos que parecían diseñados más para intimidar que para informar. Lenguas antiguas fluían entre los oradores, mientras Helena dependía cada vez más de recuerdos ancestrales que surgían sin previo aviso para guiar sus respuestas. A medida que los procedimientos continuaban, Helena se encontró accediendo a conocimientos que pertenecían a Serafina Espinosa y a sus otros ancestros vampiros, sus experiencias traspasando las barreras genéticas que habían mantenido su herencia latente durante siglos. Técnicas de combate fluían a su memoria muscular, mientras las estrategias políticas se cristalizaban en su mente. La sabiduría acumulada de su linaje manifestándose mientras Helena enfrentaba desafíos que habrían abrumado a cualquier humano normal. Los argumentos de Isabela resultaron tan elegantes como devastadores, retratando a Helena como una variable incontrolada cuya naturaleza híbrida amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio que mantenía a la sociedad vampírica oculta de la detección humana. La reina de la Corte del Sur habló elocuentemente de los peligros que representaban los vampiros diurnos y el precedente que el hijo de Helena sentaría para las generaciones futuras. Sus palabras contenían suficiente verdad como para que varios señores neutrales asintieran en aparente acuerdo, pero cuando Helena se levantó para responder, su voz llevaba armónicos que resonaron en la antigua cámara con una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma, el poder de su linaje manifestándose mientras defendía no solo su derecho a criar a su hijo, sino la necesidad evolutiva que representaba su embarazo. El debate se prolongó durante horas, mientras Helena sentía que sus habilidades se fortalecían bajo presión. Su vínculo con Damián le proporcionaba puntos de anclaje emocionales que la mantenían centrada, mientras las energías sobrenaturales recorrían su cuerpo transformado. Durante un intercambio particularmente acalorado sobre las futuras lealtades del niño, los sentidos mejorados de Helena detectaron movimiento en las galerías superiores donde no debería haber movimiento. Su herencia vampírica reconoció amenazas que su entrenamiento humano no podría haber identificado.
El intento de asesinato no provino de vampiros rivales, sino de operativos humanos cuyo equipo sugería respaldo militar y cuya presencia en el territorio neutral violaba tratados que habían mantenido la paz entre especies durante generaciones. Elena se movió con una velocidad que la sorprendió mientras las balas llenaban el aire donde había estado parada. Su cuerpo respondió al peligro con reflejos que pertenecían a sus ancestros vampiros, mientras su mente procesaba las implicaciones de las fuerzas humanas, descubriendo su lugar de reunión más sagrado. La respuesta de Damián al ataque reveló por qué había gobernado la Corte del Norte durante 8 siglos. Su furia se manifestó como una gracia letal que convirtió a los operativos armados en ejemplos de advertencia. Mientras su corte se reunía para proteger a su reina y heredero de una amenaza externa sin precedentes, los atacantes humanos portaban tecnología diseñada específicamente para dañar a los vampiros. Armas que no deberían haber existido fuera de los programas de investigación militar teóricos, sugiriendo que las agencias gubernamentales no solo habían descubierto la sociedad vampírica, sino que se habían estado preparando para el conflicto con fuerzas sobrenaturales. Isabela Cisneros se encontró luchando junto a Damián contra la amenaza común. Sus diferencias políticas fueron temporalmente dejadas de lado, mientras ambas cortes reconocían que la intervención militar humana representaba un peligro existencial para la civilización vampírica. La transformación de Elena se aceleró drásticamente bajo el estrés del combate. Sus habilidades se manifestaron de maneras que la convirtieron de activo protegido a participante activo en la batalla, mientras demostraba una fuerza y velocidad que impresionaron incluso a los guerreros vampiros veteranos. La llamada telefónica de Marco Robles llegó en el peor momento posible. Su voz tensa con desesperación controlada, mientras explicaba que su familia humana había desaparecido de su casa de seguridad, junto con evidencia que sugería la participación del gobierno en su desaparición. La angustia del leal consejero traspasó su compostura profesional mientras describía el ultimátum que lo obligaba a elegir entre su deber jurado a Damián y las vidas de su esposa e hijos. Elena sintió la furia del rey vampiro a través de su vínculo mientras él absorbía la realidad de la traición de uno de sus aliados más confiables. Comprendiendo que Marco enfrentaba una elección imposible entre la lealtad personal y la supervivencia familiar. La información que Marco proporcionó bajo coacción reveló cuán a fondo las agencias humanas habían penetrado la seguridad vampírica. Su conocimiento de las ubicaciones de las fortalezas y los protocolos de protección sugería operaciones de vigilancia que habían estado funcionando durante años sin ser detectadas. Las fuerzas gubernamentales no habían tropezado con la sociedad vampírica por accidente, sino que habían estado mapeando sistemáticamente las redes sobrenaturales mientras desarrollaban armas y estrategias diseñadas específicamente para la guerra contra seres cuya existencia se suponía que no debían reconocer. El embarazo de Elena aparentemente había desencadenado el interés del gobierno, no porque representara una anomalía sobrenatural, sino porque confirmaba teorías sobre linajes híbridos que los investigadores humanos habían estado persiguiendo durante décadas. La comprensión de que tanto las sociedades humanas como las vampíricas se habían estado ocultando secretos entre sí sobre el alcance de su conocimiento mutuo añadió capas de complejidad a la situación de Elena que hicieron que la política tradicional de la corte pareciera simple en comparación. A medida que las fuerzas gubernamentales rodeaban la fortaleza utilizando tecnología que eludía los sistemas de detección vampírica, Elena sintió que su vínculo con Damián evolucionaba de compulsión sobrenatural a una conexión emocional genuina, forjada a través del peligro compartido y la dependencia mutua. Su comienzo artificial había dado paso a algo real y poderoso,
Un amor que trascendía las fuerzas mágicas que originalmente los unieron, pero que se complicaba por las circunstancias que hacían que la elección y el consentimiento fueran retrospectivamente imposibles de determinar. El último movimiento legal de Isabela Cisneros llegó simultáneamente con informes de inteligencia sobre el despliegue militar humano. Su petición a las Cortes Reunidas les pedía que despojaran a Damián de su trono con el argumento de que su fracaso en proteger el secreto vampírico ponía en peligro a toda su civilización. La reina de la Corte del Sur argumentó que el embarazo de Helena y la respuesta del gobierno que había provocado demostraban que los linajes híbridos planteaban un riesgo demasiado grande para la supervivencia vampírica, haciendo del niño por nacer una amenaza que superaba cualquier consideración política sobre los derechos parentales o la jurisdicción de la corte. Helena se paró junto a Damián, mientras fuerzas tanto sobrenaturales como humanas convergían en su ubicación. Sus habilidades transformadas finalmente se estabilizaban en algo que podía controlar y dirigir mientras se preparaba para luchar por un futuro que ninguna de las especies parecía dispuesta a permitirle elegir. La primera explosión destrozó las antiguas ventanas de la catedral mientras las fuerzas gubernamentales irrumpían en las defensas exteriores con armas que gritaban a través de frecuencias diseñadas para desorientar los sentidos vampíricos. Su asalto coordinado con precisión militar que sugería meses de planificación y preparación. Helena sintió las ondas de choque a través de los cimientos de la fortaleza mientras se pegaba a las frías paredes de piedra de la cámara sagrada. Su embarazo ahora tan avanzado que cada movimiento requería una cuidadosa consideración, mientras sus habilidades híbridas surgían impredeciblemente en respuesta al caos circundante. La voz de Damián resonó por los pasillos mientras reunía a los defensores de la corte. Su autoridad ancestral exigía lealtad absoluta de vampiros que nunca habían enfrentado tecnología militar humana diseñada específicamente para neutralizar sus ventajas sobrenaturales. Las armas que perforaban las defensas de la fortaleza emitían pulsos electromagnéticos que interferían con los reflejos vampíricos mientras proyectaban radiación ultravioleta lo suficientemente intensa como para causar quemaduras reales en lugar de meras molestias, obligando a los defensores a adaptar sus técnicas de combate centenarias a amenazas que nunca habían encontrado. La audición mejorada de Helena captó la comunicación por radio de las fuerzas atacantes mientras informaban sobre las debilidades estructurales en las defensas de la catedral. Su conocimiento del diseño del edificio sugería operaciones de vigilancia que habían estado monitoreando las actividades vampíricas durante mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado. La doctora Ríos trabajó frenéticamente sobre equipos médicos que zumbaban con energía extraída de las protecciones místicas de la catedral. Su herencia medio vampírica le permitía mantener los delicados sistemas que monitoreaban el parto de Helena, que progresaba rápidamente, mientras las explosiones enviaban temblores a través de las barreras protectoras de las cámaras. El espacio sagrado pulsaba con energías acumuladas durante siglos de rituales vampíricos, protecciones ancestrales que resistían las armas modernas, pero mostraban signos de tensión a medida que las fuerzas gubernamentales presionaban su asalto con implacable determinación. Helena sintió que su transformación alcanzaba sus etapas finales a medida que el poder del niño por nacer interactuaba con sus propias habilidades en desarrollo. Su firma sobrenatural, combinada, creaba resonancias que fortalecían las protecciones defensivas de la catedral, mientras, simultáneamente, marcaban su ubicación para cualquiera con el equipo de detección adecuado. No se le escapaba la ironía de que los mismos poderes destinados a protegerla a ella y al bebé
también servían como un faro que guiaba a sus enemigos directamente a su santuario. A través de su vínculo con Damián, Helena experimentó fragmentos de la batalla que se libraba en los niveles superiores, mientras los defensores vampiros usaban velocidad y fuerza contra oponentes humanos que compensaban las desventajas físicas con tecnología superior y coordinación táctica. El rey vampiro luchó con una eficiencia letal nacida de 8 siglos de experiencia en combate. Pero incluso él luchaba contra armas que anticipaban las habilidades vampíricas y las contrarrestaban con una precisión científica que convertía las ventajas sobrenaturales en vulnerabilidades potenciales. Las antiguas piedras de la cámara sagrada comenzaron a agrietarse a medida que la intensidad del asalto aumentaba. Los pulsos electromagnéticos interrumpieron las energías místicas que mantenían los sistemas defensivos de la fortaleza, mientras los proyectiles diseñados para penetrar barreras sobrenaturales encontraban sus objetivos con una frecuencia creciente. El equipo de la doctora Ríos registró peligrosas fluctuaciones en los signos vitales de Helena a medida que el estrés de la batalla desencadenaba contracciones que anunciaban la inminente llegada del niño. Las lecturas médicas mostraban desarrollos sobrenaturales que excedían todas las proyecciones teóricas sobre embarazos híbridos. Helena sintió que su cuerpo se preparaba para el parto, mientras su conciencia se expandía para abarcar una percepción que se extendía por toda la vasta estructura de la catedral. Sus sentidos mejorados rastreaban a cada defensor y atacante mientras la batalla alcanzaba una intensidad crítica. El proceso de transformación que había comenzado semanas atrás se completó en momentos a medida que las limitaciones humanas de Helena se disolvían por completo, reemplazadas por habilidades que empequeñecían las de los vampiros tradicionales, mientras conservaban aspectos de su naturaleza original que la hacían algo genuinamente sin precedentes en la historia sobrenatural. La doctora Ríos dio advertencias sobre complicaciones en el embarazo que requerían intervención médica inmediata. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un pulso electromagnético sobrecargó los sistemas de protección y envió una retroalimentación a través de equipos que habían sido diseñados para interactuar con la fisiología sobrenatural en lugar de resistir la guerra electrónica de grado militar. El sacrificio de la doctora no fue un gesto dramático, sino una decisión calculada para mantener el apoyo médico que Helena necesitaba durante la fase más peligrosa de su transformación. Su constitución medio vampírica le permitió canalizar cantidades letales de energía mística a través de su propio cuerpo para mantener los sistemas de soporte vital funcionando incluso mientras el esfuerzo consumía su fuerza vital. Helena sintió la muerte de la doctora Ríos a través de sentidos sobrenaturales que de repente se expandieron más allá de todo lo que había experimentado antes. La pérdida desencadenó una respuesta emocional que se manifestó como barreras protectoras alrededor de la cámara sagrada, lo suficientemente fuertes como para desviar las armas más sofisticadas que las fuerzas gubernamentales podían desplegar contra ellos. El dolor y la ira que fluían a través de su naturaleza híbrida crearon resonancias en las antiguas piedras de la catedral que despertaron sistemas defensivos más antiguos que la civilización vampírica. Protecciones que habían estado latentes durante milenios hasta que la naturaleza única de Helena proporcionó la clave para su activación. Isabela Cisneros eligió su momento con una astucia política que demostró por qué había gobernado la Corte del Sur durante más de 4 siglos. Usando el caos del asalto gubernamental para invocar los protocolos formales de desafío que la ley vampírica reconocía incluso durante una guerra activa, la reina de la Corte del Sur se materializó en la cámara sagrada con una gracia sobrenatural que parecía inmaculada a pesar de la batalla que rugía a su alrededor.
su apariencia impecable, a pesar de la destrucción que ocurría en toda la fortaleza, mientras exigía la satisfacción de su derecho legal a impugnar el reclamo de Helena sobre el heredero. El desafío llegó en el peor momento posible, ya que Helena sentía que las contracciones se intensificaban mientras las explosiones hacían llover escombros del techo abovedado de la cámara, obligándola a elegir entre aceptar el desafío de Isabela personalmente o permitir que otros lucharan por el futuro de su hijo mientras ella permanecía como una observadora pasiva. La decisión de Helena de enfrentar directamente a la reina de la Corte del Sur marcó el momento en que abrazó por completo su papel dentro de la sociedad vampírica, levantándose de su posición protectora contra la pared de la cámara con una gracia fluida que demostraba cuán completamente había progresado su transformación durante el estrés de la batalla. Isabela se movió con elegancia depredadora mientras rodeaba a Helena en los antiguos patrones rituales que regían los desafíos formales. Su belleza realzada por la perfección vampírica, pero sus movimientos delataban la desesperación de alguien que luchaba no solo por ventaja política, sino por la supervivencia misma. La confrontación reveló la verdadera motivación de Isabela cuando su fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó bajo presión, exponiendo la decadencia que la había estado consumiendo durante décadas, ya que una plaga sobrenatural no identificada destruía lentamente su constitución inmortal desde dentro. La reina de la Corte del Sur creía que consumir sangre híbrida del hijo de Helena le proporcionaría el poder regenerativo necesario para detener su deterioro y restaurar la inmortalidad que la había sostenido durante siglos, haciendo de este desafío mucho más que un control político sobre un posible heredero. La negativa de Helena a sacrificar a su hijo, no nacido por cualquier consideración política, incluso para salvar la vida de Isabela, la estableció como una líder legítima, cuyas prioridades trascendían las estructuras de poder tradicionales que habían gobernado la sociedad vampírica durante milenios. El desafío formal se convirtió en una batalla entre la desesperación y la determinación, ya que el estado debilitado de Isabela la obligó a depender de siglos de habilidad acumulada en lugar de poder sobrenatural puro. Mientras Helena luchaba con habilidades tan recientemente despertadas que tuvo que aprender sus límites a través de la prueba y el error potencialmente fatal. La confrontación final comenzó cuando Helena sintió que su cuerpo se preparaba para el parto, mientras Isabela intensificaba su ataque con creciente furia. La reina de la Corte del Sur reconoció que su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente a medida que la naturaleza híbrida de Helena alcanzaba su máximo potencial. La presencia de Damián llenó la conciencia de Helena a través de su vínculo, mientras el rey vampiro abandonaba su coordinación de la defensa de la fortaleza para proteger a su compañera y a su hijo durante los momentos más vulnerables del proceso de parto. Su decisión de priorizar a la familia sobre las consideraciones tácticas marcó un cambio fundamental en sus prioridades como gobernante. Las antiguas energías de la Cámara Sagrada respondieron al trabajo de parto de Helena, como si el nacimiento de su hijo híbrido representara un evento místico que la catedral había sido diseñada para presenciar. Las protecciones se fortalecieron dramáticamente a medida que la firma sobrenatural, única del bebé, interactuaba con fuentes de poder que eran anteriores a la civilización humana. El asalto de Isabela flaqueó cuando la energía del nacimiento interrumpió sus habilidades ya comprometidas, mientras que simultáneamente afectó a las fuerzas gubernamentales cuyas armas tecnológicas comenzaron a funcionar mal en respuesta a emanaciones sobrenaturales para las que no habían sido diseñadas. Helena sintió que el niño se colocaba para nacer, mientras su conciencia se expandía para abarcar la conciencia de cada fuerza vital dentro de los límites de la catedral.
Su naturaleza híbrida le permitió percibir la diferencia fundamental entre las formas de vida humana y vampírica, mientras reconocía algo completamente nuevo en el ser que estaba a punto de traer al mundo. El niño emergió con ojos plateados, que contenían una inteligencia más allá de la capacidad de cualquier recién nacido, un aura de poder que afectó a ambas especies de maneras que obligaron a amigos y enemigos por igual a reconocer el nacimiento de algo genuinamente sin precedentes en la historia de las relaciones humano-vampíricas. La desesperada arremetida de Isabela hacia el recién nacido se encontró con reacciones defensivas que se manifestaron sin el control consciente de Elena. Sus instintos maternales desencadenaron ataques sobrenaturales que hicieron que la reina de la Corte del Sur retrocediera con heridas que su constitución debilitada no podía curar. Las defensas naturales del niño demostraron ser demasiado poderosas para que el estado deteriorado de Isabela las superara. Barreras sobrenaturales emanaban del infante que lo protegían de cualquier intento de drenar su sangre híbrida, mientras la furia protectora de Elena se manifestó como una fuerza devastadora que estableció límites claros alrededor de su familia. La energía del nacimiento se precipitó a través de la estructura de la catedral en ondas que interrumpieron todos los sistemas tecnológicos y sobrenaturales en kilómetros a la redonda, creando un alto el fuego momentáneo mientras ambos bandos luchaban por comprender lo que habían presenciado. Mientras reconocían que el equilibrio de poder entre las especies había cambiado irrevocablemente con la llegada del hijo sin precedentes de Elena. El pulso electromagnético que había desactivado las armas del gobierno continuó extendiéndose por los sistemas electrónicos de toda la ciudad, mientras Elena acunaba a su bebé recién nacido en la cámara sagrada de la catedral. Los ojos plateados del infante reflejaban una luz que parecía provenir de su interior en lugar de fuentes externas. El aura del niño pulsaba suavemente con un poder que hacía que las antiguas piedras zumbieran en armonía, mientras el equipo militar interrumpido chispeaba y moría en toda la fortaleza, creando un silencio inquietante que siguió al caos de la batalla. Las fuerzas gubernamentales se retiraron confundidas, ya que su sofisticada tecnología antivampírica resultó inútil contra emanaciones sobrenaturales que nunca antes habían encontrado. Sus comandantes luchaban por explicar cómo un bebé recién nacido había neutralizado millones de dólares en hardware militar especializado con nada más que su presencia natural. Elena sintió que su conciencia se expandía a medida que su transformación se completaba. Su naturaleza híbrida se estabilizaba en algo que conservaba la empatía humana, mientras abarcaba habilidades vampíricas que excedían cualquier cosa documentada en la literatura médica sobrenatural. El vínculo con Damián había evolucionado más allá de la compulsión artificial que originalmente los unió. Su conexión ahora fluía en ambos sentidos, como una asociación genuina en lugar de una dependencia sobrenatural, cada uno manteniendo su identidad individual mientras compartían pensamientos y emociones que enriquecían en lugar de abrumar sus personalidades separadas. Isabela Cisneros yacía inconsciente contra la pared lejana de la cámara. Su constitución debilitada no podía recuperarse del ataque defensivo de Elena, pero estaba viva y sanando lentamente a medida que la plaga sobrenatural que la había estado consumiendo comenzaba a responder a la proximidad de la fuerza vital sin precedentes del niño híbrido. La crisis inmediata había pasado, pero Elena reconoció que todo había cambiado de maneras que remodelarían tanto a las sociedades humanas como a las vampíricas. Su coexistencia secreta ahora era imposible de mantener después de que las fuerzas gubernamentales habían atacado abiertamente una fortaleza sobrenatural en el corazón de la Ciudad de México. Los días siguientes al nacimiento trajeron delegaciones de cortes vampíricas de todo el mundo,
a medida que se corrió la voz sobre el niño, cuya existencia desafiaba todas las suposiciones sobre las limitaciones que definían la sociedad vampírica. Representantes llegaban a través de métodos de viaje sobrenaturales que eludían la detección humana. Mientras las agencias de inteligencia internacionales luchaban por explicar las anomalías electromagnéticas que habían interrumpido las comunicaciones en todo el noreste de México, Elena se encontró en el centro de negociaciones entre especies que habían mantenido una cuidadosa separación durante milenios. Su posición única como humana, convertida en híbrida, la convirtió en el puente ideal entre mundos que ya no podían pretender que el otro no existía. Funcionarios gubernamentales llegaron bajo banderas de inmunidad diplomática. Su hostilidad previa, reemplazada por el reconocimiento de que los seres sobrenaturales representaban una realidad política que requería acomodación en lugar de eliminación, especialmente cuando esos seres poseían habilidades que podían neutralizar tecnología militar avanzada con aparente facilidad. La corte de Damián sufrió una reestructuración fundamental a medida que las antiguas jerarquías se adaptaron para incluir a Elena no como una compañera conquistada, sino como una socia cuya perspectiva humana y formación científica resultaron invaluables para navegar el complejo panorama político que surgió de la revelación forzada de la sociedad vampírica. El rey vampiro se encontró gobernando junto a alguien cuyos orígenes mortales proporcionaron ideas sobre la psicología humana y las estructuras sociales que siglos de aislamiento sobrenatural habían hecho ajenas al liderazgo vampírico tradicional. Su autoridad combinada, creando un nuevo modelo para la gobernanza sobrenatural que otras cortes comenzaron a adoptar. La formación científica de Elena se convirtió en un activo en lugar de un obstáculo al ayudar a modernizar los enfoques vampíricos para gestionar su relación con la humanidad. Su experiencia en investigación le permitió diseñar protocolos para la interacción sobrenatural humana que protegían a ambas especies, al tiempo que reconocían la realidad de su interdependencia. El desarrollo del niño superó todas las proyecciones, ya que demostró inteligencia y habilidades que sugerían que la naturaleza híbrida creaba no solo vampiros mejorados, sino una forma completamente nueva de ser sobrenatural con capacidades que ninguna de las especies parentales poseía de forma independiente. 3 meses después del nacimiento, Elena se había adaptado a la vida inmortal, manteniendo la curiosidad y la empatía que habían definido su existencia humana. Su formación científica la ayudó a comprender los cambios fisiológicos que la habían transformado de investigadora mortal a ser híbrido con habilidades que continuaban evolucionando a medida que su naturaleza sobrenatural se estabilizaba. El niño mostró un desarrollo notable que fascinó tanto a los eruditos vampiros como a los científicos humanos, a quienes se les había concedido acceso limitado para estudiar la fisiología híbrida bajo condiciones cuidadosamente controladas. Su inteligencia y habilidades sobrenaturales se manifestaban de maneras que sugerían un potencial genético mucho más allá de lo que cualquiera de las especies parentales podría lograr sola. Elena se encontraba en la modernizada instalación médica que se había establecido dentro de la fortaleza vampírica, su papel cambiando de paciente a defensora mientras trabajaba para establecer protocolos de atención médica que sirvieran tanto a las poblaciones sobrenaturales como humanas. No se le escapaba la ironía de que había regresado a un entorno médico, pero ahora tenía el poder de moldear en lugar de simplemente soportar la experiencia. Damián observó a su hijo demostrar habilidades que ya excedían las suyas en algunas áreas. El rey vampiro se adaptaba a la paternidad con el mismo pensamiento estratégico que había guiado su gobierno durante 8 siglos, al tiempo que reconocía que los enfoques tradicionales de la educación vampírica resultarían inadecuados para un ser cuya naturaleza trascendía las categorías establecidas.
La relación entre Elena y Damián había madurado hasta convertirse en una asociación genuina, basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en lugar de la compulsión sobrenatural. Su vínculo permitía una comunicación íntima sin sacrificar la autonomía individual, mientras navegaban los desafíos de gobernar una corte que unía dos especies. Las conexiones humanas de Elena permanecieron fuertes a pesar de su transformación. Sus relaciones con antiguos colegas evolucionaron a medida que ella ayudaba a establecer programas de investigación que estudiaban la fisiología sobrenatural, mientras protegían a ambas comunidades de la explotación o la discriminación que podrían surgir del miedo o la incomprensión. El mensaje llegó a través de canales sobrenaturales que eludían las redes de comunicación convencionales. Su contenido sugería que la experiencia de Elena representaba parte de un patrón más amplio de evolución sobrenatural que ocurría en todo el mundo, en lugar de un incidente aislado que había desencadenado accidentalmente una revelación a nivel de especie. Informes de inteligencia de cortes vampíricas de todos los continentes describían nacimientos similares de niños híbridos cuyas habilidades desafiaban las clasificaciones tradicionales, sugiriendo que los linajes latentes se estaban despertando simultáneamente en respuesta a presiones ambientales o sobrenaturales que permanecían poco comprendidas. Elena sintió que la responsabilidad se posaba sobre sus hombros al darse cuenta de que otras mujeres podrían estar experimentando transformaciones similares a la suya sin el beneficio de los sistemas de apoyo que la habían ayudado a sobrevivir el proceso. Sus hijos, potencialmente vulnerables a las mismas amenazas políticas y militares que casi habían destruido a su familia. Las implicaciones más amplias de los nacimientos híbridos generalizados pintaban un cuadro de evolución sobrenatural que podría unir a las especies a través de un destino compartido o desencadenar conflictos que expondrían a ambas comunidades a amenazas existenciales para las que no estaban preparadas. La red de inteligencia de Damián proporcionó informes fragmentados sobre programas gubernamentales en múltiples países que habían estado monitoreando poblaciones sobrenaturales durante décadas, sugiriendo que el ataque a su fortaleza representaba un esfuerzo internacional coordinado en lugar de una operación militar aislada, haciendo de la protección de las familias híbridas emergentes un asunto de seguridad global en lugar de política local. La decisión de Elena de localizar y proteger a otros niños híbridos se cristalizó al reconocer que su posición única como híbrida, transformada con éxito, le daba tanto la autoridad como la responsabilidad de guiar a otros a través del peligroso proceso de despertar una herencia sobrenatural que había permanecido latente durante generaciones. Los aspectos científicos del desarrollo híbrido fascinaban a Elena, incluso mientras las implicaciones políticas la aterrorizaban. La posibilidad de que su hijo representara el primero de una nueva especie que eventualmente reemplazaría tanto a los humanos como a los vampiros tradicionales, añadiendo urgencia al establecimiento de relaciones estables entre comunidades que habían coexistido en secreto durante milenios. El establecimiento del nuevo orden requirió una cuidadosa negociación entre las cortes vampíricas, los gobiernos humanos y la población híbrida emergente que amenazaba con alterar el equilibrio de poder entre especies que había permanecido estable durante siglos. El papel de Elena como mediadora resultó crucial, ya que su historia de transformación proporcionó una plantilla para gestionar casos similares que inevitablemente surgirían a medida que se activaran más linajes latentes. Su formación científica le permitió proponer protocolos de investigación que satisfacían la curiosidad humana sobre la fisiología sobrenatural, al tiempo que protegían a la sociedad vampírica de la explotación o la exposición que podría desencadenar pánico o persecución por parte de poblaciones humanas desprevenidas para tales revelaciones.
La presencia del niño en las reuniones diplomáticas tuvo efectos inesperados, ya que su naturaleza híbrida pareció calmar las tensiones entre los representantes de las especies. Su aura, de alguna manera, promovió la cooperación en lugar de la competencia, de maneras que sugerían habilidades sobrenaturales que se extendían más allá de los poderes vampíricos tradicionales hacia reinos de influencia emocional y psicológica que podrían resultar cruciales para mantener la paz. Elena se encontró diseñando programas educativos que ayudarían a ambas comunidades a comprender las implicaciones de la revelación sobrenatural mientras se preparaban para un futuro donde el secreto ya no fuera posible y la cooperación se volviera necesaria para la supervivencia mutua. Las cortes vampíricas comenzaron a adaptar sus antiguas tradiciones para acomodar a miembros híbridos cuya naturaleza desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la sociedad vampírica. Mientras las instituciones humanas luchaban por desarrollar políticas para interactuar con seres cuyas habilidades excedían los parámetros normales, pero cuyos derechos merecían protección bajo un derecho internacional en evolución. El apoyo de Damián a las iniciativas de Elena demostró cómo su asociación había transformado no solo su relación personal, sino su enfoque del liderazgo. El antiguo rey vampiro aprendió a valorar perspectivas que sus siglos de experiencia nunca le habían proporcionado mientras adaptaba las tradiciones de su corte para abrazar el cambio en lugar de resistirlo. La imagen final de Elena sosteniendo a su hijo mientras discutía planes para localizar a otras familias híbridas sugirió que su viaje de un embarazo accidental a un liderazgo sobrenatural representaba solo el comienzo de una historia más grande sobre la evolución, la cooperación y el coraje necesario para abrazar un cambio que prometía remodelar a ambas especies de maneras que apenas comenzaban a comprender. El amor que había crecido entre ella y Damián, proporcionando la base para un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado, cuando un simple error de laboratorio los unió por primera vez.